A ver, cuando pensamos en inteligencia artificial casi siempre se nos va a la cabeza el futuro, ¿verdad? Robots, coches voladores, pero ¿y si ya estuviera transformando, y mucho, nuestra visión del pasado? Porque la IA no es solo un avance tecnológico más, es como una lente nueva que nos obliga a reexaminar la historia y sobre todo la manera en que la contamos. Y esta es la gran pregunta que vamos a explorar hoy. Porque la IA ya no se limita a procesar datos, no, ahora está empezando a generar un debate súper intenso sobre su papel en la construcción y a veces en la reinvención de la propia historia. Es que la relación entre la inteligencia artificial y la historia se mueve siempre en una tensión constante entre estos dos puntos. Por un lado, es una herramienta real, tangible, que podemos usar. Y por otro, es la culminación de un sueño, de un imaginario colectivo sobre máquinas que piensan que, nos ha acompañado durante siglos. Vamos a ver estas dos caras. Empecemos por lo práctico, por lo que ya está pasando. ¿Cómo se está usando la inteligencia artificial en la investigación histórica, aquí y ahora? El punto clave es este: la escala. Es que los algoritmos pueden detectar patrones, comparar miles de documentos y reconstruir eventos con un nivel de detalle que, era simplemente imposible con los métodos de toda la vida. Se están abriendo puertas que creíamos cerradas para siempre. Y ojo que esto no es ciencia ficción, ¿eh? Por ejemplo, se están utilizando para leer papiros que quedaron carbonizados por la erupción del Vesubio. Imagínense recuperar fragmentos de conocimiento que dábamos por perdidos para siempre. O para simular cómo se movían las poblaciones antiguas. Son aplicaciones que están enriqueciendo la historia de una forma espectacular. ¿Y cómo lo hacen? Pues, con tecnologías como la visión por computadora, que puede ver inscripciones que son invisibles para el ojo humano, o con modelos de lenguaje que completan textos dañados porque son capaces de deducir los patrones de la época, si es que analizan hasta la composición de la tinta para saber de cuándo es un manuscrito. Y claro, aquí surge el gran desafío. Un modelo de estos predictivos te puede dar una hipótesis súper buena, muy plausible, pero no siempre se puede comprobar. Y esto nos lleva a un debate fundamental. ¿Dónde acaba la reconstrucción científica y dónde empieza, la ficción? Venga, vamos ahora a la otra cara de la moneda. Dejamos la herramienta a un lado y nos metemos de lleno en la idea. Porque el concepto de IA, como tal, es muchísimo más antiguo que los ordenadores. Es que el sueño de crear vida artificial ha estado ahí desde hace milenios. En serio, desde los mitos griegos con sus autómatas hasta la ciencia ficción moderna, todas estas historias han ido moldeando lo que esperamos de la IA, nuestros miedos, y todo eso influye en cómo la vemos hoy. Esta palabra, anacronismo, es clave para entender el riesgo de todo esto. Un anacronismo es básicamente mirar el pasado con los ojos del presente. Y la IA, con todo el poder simbólico que tiene, es un imán para este tipo de interpretaciones. Un ejemplo clarísimo de esto es cuando vimos cosas como que la burocracia china del siglo II era un algoritmo humano, o que la biblioteca de Alejandría era una base de datos digital. A ver, pueden ser metáforas que nos ayuden a entenderlo, pero también ocultan la realidad, porque esas sociedades funcionaban de una forma completamente distinta a la nuestra. Y aquí, justo aquí, es donde las dos cosas que hemos visto, la herramienta por un lado y el sueño por otro, se juntan de una forma muy potente, porque la IA ya no solo analiza el pasado, sino que está empezando a contarlo. Por un lado, la promesa es genial, que la IA generativa haga que el saber sea más accesible para todos. Pero el peligro es muy real. Puede inventarse hechos, presentar hipótesis como si fueran verdades absolutas, o peor aún, reproducir los sesgos de siempre. Por ejemplo, una visión eurocéntrica del mundo, porque claro, se ha entrenado con datos que ya tenían ese sesgo. Y esta es la clave de todo el asunto. La historia no es solo una lista de fechas y nombres, es un pilar de nuestra identidad como sociedad. Quien controla el relato del pasado, pues, tiene una influencia enorme sobre el presente y sobre el futuro. Esto nos lleva a un riesgo muy concreto, que se nos rompa la memoria colectiva. Si los algoritmos empiezan a crear versiones de la historia a la carta, adaptadas a la ideología de cada uno, podríamos acabar con visiones del pasado totalmente incompatibles, y esto rompe el terreno común que nos une como sociedad. Bueno, entonces, con este panorama tan complejo, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el camino para avanzar de una forma responsable? El camino, desde luego, no es rechazar la tecnología sin más, sino integrarla con cabeza y con cuidado. Esto significa, primero, usar las herramientas con rigor científico. Segundo, educar para que la gente tenga pensamiento crítico frente a lo que le cuenta una máquina. Y tercero, y esto es fundamental, crear puentes, diálogo entre la gente que desarrolla la tecnología y la gente que estudia las humanidades. Al final, el punto crucial es este.
No hay que verlo como una amenaza, sino como una oportunidad. La IA puede ser una herramienta increíble para enriquecer la historia, para rescatar voces que se habían olvidado, para reconstruir lo que estaba perdido. La clave es hacerlo siendo siempre conscientes de sus límites y de sus peligros. Y terminamos con esta reflexión. La historia nunca ha sido solo una colección de datos puros y duros. Siempre ha habido interpretación, narrativa, imaginación. Quizás la inteligencia artificial no sea el fin de la historia tal y como la conocemos, sino simplemente nuestra nueva e inesperada interlocutora en ese diálogo eterno.